Hola, ¿qué tal? Estamos acá en el espacio Perspectiva Filosófico-Pedagógica 2 del Instituto 24, Instituto de Formación Docente, y tenemos un gran invitado para el conversatorio de hoy, el profesor Alberto Estanicia. El conversatorio se titula La filosofía de la liberación de Enrique Dussel. ¿Cómo te va, Alberto? ¿Estás ahí? Hola, ¿qué tal, Mariano? Muy bien. Voy a presentar a Alberto, que nació en Berazategui, provincia de Buenos Aires, acá nomás, estamos acá al lado. Es licenciado en Filosofía por la Universidad de San Martín, profesor en Filosofía y Ciencias de la Educación por el Instituto Espíritu Santo y maestrando en la Maestría de Estudios Sociales Latinoamericanos en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, donde está desarrollando su tesis sobre la categoría de exterioridad en Enrique Dussel, bajo la dirección de la doctora Adriana Arpini y el doctor Waldo Ansaldi. Grandes directores tenés, Alberto. Hace varios años que se dedica a la enseñanza de la filosofía, labor que ha consumado en las escuelas de nivel secundario, también en institutos de formación docente, donde nos conocimos, en la universidad, en experiencias de educación popular y en disertaciones ofrecidas en distintas jornadas de reflexión filosófica. Actualmente, además, es parte del CECIES, el Centro de Ciencia, Educación y Sociedad, y es autor del libro El cuerpo sartreano, con prefacio de Edgardo Castro, y de varios artículos sobre diversas temáticas afines a la filosofía latinoamericana, y eso es el motivo por el cual nos convoca, digamos, su especialidad en Dussel, su conocimiento de la filosofía latinoamericana, y desde ya, Alberto, muchísimas gracias. No, por favor. Bueno, hecha esta breve presentación, vamos a la primera cuestión, la primera pregunta. ¿Cómo fue que conociste y te interesaste por la filosofía o pensamiento latinoamericano en general? ¿Y cómo fue tu primer contacto con el pensamiento y la filosofía de Enrique Dussel en particular? No estoy seguro. Esa es la respuesta más certera que te puedo dar. Sé que empecé a vincularme con la filosofía latinoamericana mientras hacía el profesorado en filosofía, ahí en Quilmes, justamente. Creo que el primer contacto fue a través de un diálogo que tuve con una compañera que estaba estudiando filosofía en el mismo lugar que yo, ella estaba unos años avanzada, y un día me comenta que había escuchado de un filósofo argentino que estudiaba a los pueblos originarios y que pretendía extraer de ahí algunas categorías para construir una filosofía latinoamericana. En su momento no me acordé quién era ese hombre, pero hoy por hoy diría, seguramente me estaba hablando de Rodolfo Cuyo, alguien que después he leído bastante. Supongo que esa fue la primera aproximación. Después, en lo que respecta a lectura, también en el profesorado, recuerdo que en tercer año, un profesor que quizás conozca, que es Eduardo Rodríguez, no sé si lo conoces. Eduardo Rodríguez tenía una materia de antropología filosófica y en un momento nos da un capítulo de un libro de Leopoldo Sea, que hablaba sobre la dialéctica en América Latina. Me acuerdo que me gustó ese texto. Recuerdo que en cuarto año tuve un seminario sobre filosofía latinoamericana, un seminario que me mandaron por la ventana porque en lo que es el programa, digamos, de la carrera figuraba un seminario, creo que sobre teología o una cosa así. Bueno, sacaron ese seminario y pusieron un seminario sobre filosofía latinoamericana con un profesor llamado Finola, y ahí, digamos, fue el primer contacto más sistemático sobre la filosofía latinoamericana. Ahora, antes de estos dos encuentros con esos textos, o sea, con el seminario y con el texto de Leopoldo Sea, recuerdo que creo que fue en segundo donde un compañero me dijo, mira, tengo un libro, yo no entendí nada, me dice, yo el libro no entendí nada. Es de un tipo, es un filósofo argentino, me dice, capaz que a usted te gusta, y me lo dio. Y el libro era Filosofía de la Liberación, el de Enrique Dussel. Wow. Y creo que ese fue
Sí, ese fue el primer contacto con Enrique Dussel directamente. Sí, creo que un contexto de los fines de los 90, principio del 2000. Sí, el profesorado. Sin duda es que el profesorado fue el lugar en el que me empecé a acercar a la filosofía latinoamericana, digamos. Esta pregunta tiene un sentido que es en realidad tratar de marcar contrastes en la formación, ¿no? O sea, yo siempre cuento en clase que los autores de filosofía latinoamericana que planteamos no estaban en la facultad, ni siquiera mencionados, o sea, ni por aproximación. Y no es que no haya contenidos, hay otros contenidos, ese es el punto, ¿no? Entonces, un poco la cuestión de la filosofía latinoamericana fue un desarrollo que hicimos con otra profesora, bueno, cuando te conocí a vos, por ahí después puedo contar algo, pero fue más una decisión, digamos, de formación nuestra posterior y Sí. marcando un contraste, o sea, sintiendo que había algo de la formación anterior que no estaba funcionando y una necesidad de buscar otro tipo de, digamos, de discurso, de pensamiento, de ideas que sea más representativo de lo nuestro. No sé si a vos te pasó algo de eso. Mirá, sí. Primero, como habrás notado en lo que te conté, es un seminario tirado que apareció por ahí a último momento, un texto en tercer año, un comentario de una compañera y un texto que me dio un compañero. Claro. O sea, todas cosas que bastante improvisadas, digamos. Pero yendo a lo que decís vos, cuando hice la licenciatura, yo no tuve ni un solo, pero ni una aproximación ni a una temática, ni a un filósofo o filósofa que tenga que ver con Latinoamérica. Incluso me acuerdo que cuando yo ya estaba en las últimas materias que estaba por rendir, me encuentro con un profesor que yo ya había tenido y me pregunta qué estaba haciendo. Y yo, sí, estoy ahora metido con la filosofía latinoamericana. Creo que en ese momento ya estaba con Enrique Dussel. Me dice, estás con esas cosas. Yo me sí, Como, con esas cosas. como Pero si estudiar filosofía no fueran parte de esas cosas, ¿no? También claro, ya soportamos que decir estudiamos filosofía, esas cosas que estudiás vos, bueno, además, más sí, paria, digamos. de esas cosas, esas cosas. O sea, de esas cosas que son la filosofía, estás en esas cosas que son la filosofía latinoamericana. Sí, sí. Sí, yo creo que igual algunas cosas de a poco, mucha tarea individual, en tu caso, o con una compañera, pero es un trabajo muy de hormiga. De a poco algunas cosas están cambiando el rumbo. De a poco, ¿Y, obviamente. y qué sentís que te llamó la atención, digamos? Si podemos recuperar un poco ese momento entiendo la casualidad, pero también entiendo que después te dedicaste Uh-huh. muchos años al tema. ¿Y qué fue lo que te enganchó, digamos? ¿Cuál fue el gancho para ir sobre eso? Y el gancho fue un prejuicio. Mi prejuicio, obviamente, era, dada la formación, sobre todo estoy hablando del profesorado más que nada, el prejuicio era no hay filosofía latinoamericana. Entonces, como no hay filosofía latinoamericana, bueno, me tengo que meter para ser parte en la construcción de algo, aunque sea de investigación, etc. Claro, investigando me di cuenta que era un prejuicio falso. ¿Sí? No es que no había gente en Latinoamérica que hiciera filosofía. Yo no conocía gente en Latinoamérica que se dedicara a la filosofía. Y claro, me di cuenta además que no era un problema individual, no es que era un burro, no es que era alguien que no estudiara, no. De hecho, pues justamente no, era un muy buen alumno. Entonces, ¿cómo puede ser que alguien que es un muy buen alumno no tenga la menor idea sobre filósofos latinoamericanos? Evidentemente, hay una cuestión mucho más estructural, que tiene una visión muy sesgada respecto a qué es la filosofía, cuáles son las temáticas que deben ser enseñadas, cuáles son los autores o las autoras que tienen que ser enseñadas. Es decir, mi problema no era mi problema, era un problema que iba mucho más allá de, no solo de ese instituto, insisto, de la formación en general, ¿no? Porque, a ver, salir de un profesorado, uno puede, a veces hay mucha gente que tiene prejuicios sobre los profesorados, un prejuicio que a mi criterio es erróneo, ¿no? Es muy poco fundamentado. Pero voy a la universidad, menos, o sea,
Claro. El prejuicio estaba mucho más marcado, ¿no? Y bueno, acá fue donde estuvo el comentario, ¿no? Vas a estudiar, te vas a dedicar a esas cosas. Sí, justamente, bueno, nosotros nos conocimos en el Instituto 24, estuviste unos años, ¿no? Un par de años, un No poco me más. acuerdo. Nos conocimos ahí y recuerdo que un par de textos que me pasaste en ese primer encuentro y coincidencia, ¿no? De inquietudes, de necesidad de aprender, que a mí me parece que eso mueve mucho. Me pasaste el texto de Mariátegui, ¿te acordás? Existe existe un pensamiento hispanoamericano, y después el otro, el de Salazar Bondi, también con una pregunta muy similar unas décadas después. Recuerdo también que por acá atrás debe estar una edición de la Biblioteca Nacional del año 2005, 100 años de la Facultad de Filosofía y Letras, también. La edición es un libraco enorme con la pregunta, ¿existe la filosofía argentina? ¿No? Y también para ser un poco más banal y no tan, apareció, creo que vi este año o el año pasado, no recuerdo, un posteo en Facebook de un estudiante de filosofía que dijo, no existe la filosofía latinoamericana, con esa soberbia, ¿no? Que suelen tener. No existe, la filosofía latinoamericana no existe, y bueno, y mencionaba un par de pensadores y los bastardeaba enormemente. Así que bueno, la segunda pregunta viene por este lado. ¿Consideras que existe una filosofía latinoamericana? ¿Por qué te parece que es tan recurrente esta pregunta? ¿Y por qué tantas dudas y por qué tanta necesidad de legitimarse, ¿no? Este pensamiento, algunos no se animan a llamarle filosofía, solo pensamiento. ¿Por qué tanta duda sobre esto? ¿Y por qué tanta necesidad de justificar qué es lo que hacemos? La pregunta es un problema. O sea, la pregunta misma ya es un problema. Porque, ¿qué es la filosofía latinoamericana? ¿O qué sería? Yo no estoy seguro de qué significa eso. Porque, a ver, vos me preguntas, ¿hay filosofía latinoamericana? Yo te digo sí. ¿Qué es la filosofía latinoamericana? No tengo idea. Es un poco como el peronismo. ¿Existe el peronismo? Sí. ¿Qué es el peronismo? ¿Qué sé yo qué es el peronismo? Pero hay peronismo, sí, claro, hay peronistas, hay peronismo. ¿Qué es el peronismo? Tampoco lo sé. ¿No? Me recuerda a San Agustín, ¿no? Cuando le preguntaban sobre el tiempo, ¿no? ¿Existe el tiempo? Sí. ¿Qué es el tiempo? Y si no me lo preguntan, lo sé, pero si me pongo a pensar en ello, ya no sé qué es. Y aquí me ocurre algo parecido, pero yo creo que de cualquiera de las formas que nos preguntemos respecto a qué es la filosofía latinoamericana, creo que hoy por hoy estamos en condiciones de decir que sí que existe una filosofía latinoamericana. Porque, a ver, si la filosofía latinoamericana es la filosofía que se hace en Latinoamérica, obviamente la respuesta es sí, hay mucha gente que se dedica al tema. Si la pregunta se refiere a los sujetos, también, obviamente, hay sujetos latinoamericanos que están en Latinoamérica o que no están, que hacen filosofía. Luego hay filosofía latinoamericana. Ahora, si la pregunta de alguna manera apunta a que hay una filosofía que de alguna manera exprese eso que significa ser latinoamericano, y ahí estamos en un problema, porque ¿qué es eso que significa ser latinoamericano? No lo tengo para responder a eso, pero me parece que es una pregunta que es necesaria, qué significa ser latinoamericano, pero al mismo tiempo también creo que es una pregunta que podría llegar a resultar peligrosa, sobre todo cuando empezás a responderla. Porque si existe algo que es lo latinoamericano, podríamos decir que existen cosas que no son latinoamericanas, y por lo tanto establecemos ciertos límites entre lo latinoamericano y lo no latinoamericano, y ya sabemos que eso puede acarrear formas de legitimación de la violencia, de la expulsión, de, bueno, esto latinoamericano va, esto no latinoamericano no va. Así que
si la filosofía latinoamericana es una cosa que expresaría esa gran X que significa Latinoamérica, habría que ver qué significa eso. ¿Qué significa la gran X? También la otra cuestión es qué significa la filosofía, esto que decías vos. Filosofía, pensamiento. Muchas veces la categoría pensamiento, que supuestamente es mucho más amplia, y seguramente es mucho más amplia, está atravesada por un gran prejuicio, y es esto que la filosofía es esto, ¿no? Sobre todo vinculado con la cuestión de la sistematicidad, etcétera, el pensamiento no tanto. Luego, en América Latina habría pensamiento, no filosofía. Entonces, me parece que, en líneas generales, independientemente de cuál sea la pregunta que nos hacemos cuando nos preguntamos si hay filosofía latinoamericana, la respuesta creo que es sí. Aunque, insisto con lo que dije antes, si la filosofía latinoamericana implica una búsqueda, o mejor dicho, es la forma de expresión de lo latinoamericano, creo que desde luego que ha habido y sigue habiendo intentos de hacer filosofía que rescate lo propiamente latinoamericano, y creo que está muy bien. No deja de estar atravesado por un peligro, que es el que te decía recién, ¿no? Del ejercicio de la violencia respecto a todo aquello que no fuese latinoamericano. Que muchas veces uno lo encuentra, así como uno encuentra una visión bastante eurocéntrica, ¿no? Estamos atravesados por la colonialidad del saber, ¿no? Diría Miñolo. Entonces, así como uno encuentra una posición en la que te dicen, no, no hay filosofía latinoamericana, también corremos el riesgo de decir, bueno, sí, hacemos filosofía latinoamericana, esto es, marcamos el coto y nos cerramos de forma tal que todo aquello que no fuese latinoamericano es objeto de repudio, de rechazo, etc. En cuanto a la insistencia en la pregunta, porque es cierto, bueno, vos mencionabas recién el texto de Salazar Bondi, ¿no? Que se da en una especie de polémica, que se dio a partir del libro. Leopoldo Sea va a responder en otro libro también muy conocido, que es la filosofía latinoamericana como filosofía sin más, si no recuerdo, donde de alguna manera, se responde a la pregunta en una posición opuesta a la de Salazar Bondi. Si bien durante los 70, digamos, esa cuestión está muy, muy presente, me parece que la pregunta esté presente hoy en día obedece más bien a un prejuicio. Y no solo prejuicio, cierto desconocimiento respecto a la historia latinoamericana en general y respecto a la historia de la filosofía en América Latina. Durante mucho tiempo, obviamente, también estaba la pregunta, surgía constantemente en función de otro prejuicio, y era, hay una manera de hacer filosofía, que esto que es un poco lo que te decía recién, ¿no? Esa forma, esa concepción de que la filosofía es una cuestión sistemática, abarcadora, ¿no? Una especie de, como que para hacer filosofía tenés que ser Hegel, y si no sos Hegel, eso no es filosofía. Entonces, estás por ahí en América Latina buscando a Hegel. Bueno, no lo vas a encontrar. Pero vas a encontrar a otros sujetos que van a hacer cosas, no digo similares, pero que intentarán construir una filosofía que también en forma sistemática, y otros que harán una filosofía que no será sistemática, pero que será filosofía. De hecho, hoy en día, a ver, hoy por hoy, pensar que la filosofía solo es tal si es sistemática, en el sentido de esta cuestión de abarcadora, que tiene sus disciplinas, etc., bueno, entonces la misma pregunta tendríamos que hacerle a filósofos europeos, rusos, norteamericanos, etc., y veríamos que entonces tampoco sería filosofía. Qué sé yo, uno lee a otros filósofos y no hay mucha sistematicidad al respecto. Entonces, me parece que, como te decía, en gran medida hoy por hoy reiterar la pregunta bajo el presupuesto de que no hay filosofía latinoamericana responde al prejuicio, hay una forma de hacer filosofía, X, hay un canon de hacer filosofía que acá en América Latina no se respeta. Bueno, me parece que en ese sentido, hoy por hoy, podría responder un poco a cierto prejuicio. También hay, desde luego, y lo ha habido, creo que estamos muy marcados en todo lo que es la historia latinoamericana, por esto que
ay, no me acuerdo, este filósofo mexicano, no me acuerdo el nombre, hablaba, que lo va a retomar después Leopoldo Sea, esta idea del sentimiento de inferioridad, ¿no? Somos sujetos, como nos miramos siempre desde el ojo europeo, ¿no? Una mirada claramente eurocéntrica respecto de lo que debe ser el ser humano. Entonces, como nos miramos desde ahí y no encontramos desde ese ojo lo que supuestamente estamos buscando, acá en América Latina, luego no habría filosofía. Y de la mano de este prejuicio, también se da la necesidad de andar buscando reconocimientos en otras partes. Es como que estamos todo el tiempo esperando, ¿no?, que venga la filosofía ya constituida, ¿no?, que venga el filósofo europeo, sobre todo, y nos diga, sí, eso es filosofía. Y en el momento en que eso ocurra, entonces ahí podremos decir, en paz, estamos haciendo filosofía. Así que me parece que en gran medida responde un poco a algunas de estas variables o quizás a todas juntas. Sí, sí. Me parece que, claro, vos mencionabas a Hegel recién, digamos, ya hace más de 100 años, por lo menos podemos decir que la filosofía ha abandonado el sistema, esta idea del sistema completo con todas las disciplinas. Son pocos filósofos los que se animan a pensar un sistema con todas sus partes y con una estructura lógica coherente. Y me gusta esto que decías del sentimiento de inferioridad, ¿no? Porque la sensación que hay es que todo lo que sea filosofía latinoamericana primero tiene que justificarse enormemente, ¿no? Tiene que apelar a muchos argumentos, mostrar coincidencias, mostrar esto, mostrar lo otro, y después incluso someterse al juicio de, no, y eso no es filosofía, ¿no? Que hay como reacciones muy fuertes que para marcar que lo que se hace en Latinoamérica es reproducción de la filosofía, pero no filosofía original, ¿no? En ese sentido, como que es tan rápida la censura, ni siquiera se deja pensar un poco en cuál sería ese punto. Sí, y sabes qué, igual, ahora me acordé, el filósofo mexicano que no me acordaba es Samuel Ramos. Ajá. Él habla sobre el perfil del hombre en México, en ese texto, que es un muy buen texto para pensar este tipo de cuestiones. Él ahí toma el concepto de sentimiento de inferioridad. Volviendo a la cuestión de la pregunta, aún así, yo creo que la pregunta es sana. No si la hago desde este presupuesto de que no hay, de que no somos capaces de hacer filosofía. Entonces, si la hacemos desde ahí, la pregunta obviamente no sirve, o sirve, pero justamente para fines que al menos no son los fines que me parece que uno debería perseguir desde la filosofía. Pero sí es una pregunta bastante sana, en tanto que es cierto que ha habido en América Latina, no solo en América Latina, pero ha habido en América Latina, quizás producto de esta colonialidad del saber, digamos, ha habido una creencia según la cual hacer filosofía es atarse a las modas europeas o norteamericanas. Entonces, uno escucha algunas voces que reproducen voces ajenas como si eso fuese hacer filosofía. Claro. Y entonces preguntarnos de vez en cuando si lo que hacemos es realmente filosofía, si querés, filosofía latinoamericana, desde ese lugar sí es sano. Porque estamos marcados por una historia de mucha imitación, ¿no? De creer que pensar con cabeza ajena, ¿no?, como decía José Ingenieros, esta idea de que si pensamos a través de la mirada del otro, entonces estamos pensando realmente. Y en realidad no, es al revés. No estoy diciendo que no tengamos que tener diálogo con el otro. No insisto con que la cuestión no es cerrarnos en una especie de nacionalismo barato y peligroso, pero sí tener en cuenta que somos capaces de pensar por nosotros mismos. Somos capaces de originar algo que quizás no esté en otro lado. Y porque en definitiva es ahí donde se juega la libertad.
Si uno cree que la filosofía tiene que ver una cosa que está ahí encerrada, alejada, etcétera, bueno, ahí tenemos un problema. Pero si pensamos a la filosofía como una de las formas en las cuales nos constituimos como sujetos libres, me parece que es una pregunta necesaria. Sí, absolutamente, coincido. Además, siempre preguntar es una manera de desacomodar lo que supuestamente estaba acomodado, así que bienvenida, ¿no? Y vos decías esto, bueno, de imitar las modas europeas y hasta las agendas. La sensación muchas veces es que no solo imponen una moda, un determinado filósofo o determinada corriente o modo de pensar, sino que hasta qué se discute y qué no se discute, ¿no? Es decir, la sensación es que, y que en ese sentido, esto que vos decías, te vas a dedicar a esas cosas son las que no encajan con un modelo que tiene, digamos, un centro y una periferia, ¿no? Y que la periferia tiene que ser funcional a los intereses del centro, e investigar y pensar de acuerdo a los estándares que plantea el centro. Y si te moves de ahí, sos raro. Sí, Cuando pensar desde acá y con las cosas que nos pasan acá y los temas que tenemos acá es mucho más complicado, pero mucho más interesante, ¿no? Es mucho más interesante. ¿Qué lugar te parece que ocuparía la filosofía de la liberación, teniendo en cuenta que en algunos casos se la coloca como momento fundacional de la filosofía latinoamericana o auténticamente latinoamericana, y en otros como un capítulo más, ¿no? ¿Y qué lugar ocuparía Dussel dentro del movimiento Filosofía de la Liberación? ¿Y en qué medida te considerás que es representativo de este movimiento el libro Filosofía de la Liberación que mencionabas de 1976-77? Son varias preguntas. Son un montón de preguntas. Es cierto que uno encuentra en algunos autores dentro de lo que es la filosofía de la liberación y también autores que se dedican a pensar y a escribir sobre la historia de la filosofía. Hay como la idea de que con la filosofía de la liberación hay una ruptura, no, ni siquiera una ruptura, hay un inicio, como que es el nacimiento de algo, y ese algo es la filosofía latinoamericana. Otra moda de presentar eso es como si la historia del pensamiento latinoamericano, de la filosofía, fuese una especie de línea progresiva y que la frutilla del postre es la filosofía latinoamericana. Que muchas veces termina complementándose con la primera mirada porque dice, bueno, esto que es la frutilla del postre en realidad es la verdadera síntesis de todo eso, ¿no? Es la verdad que estaba digamos, en germen en todo lo anterior, y que por lo tanto, bueno, en definitiva, hay un corte y la verdadera filosofía empieza ahí con el movimiento de filosofía de la liberación. Con el movimiento, con el grupo. O sea, acá este es otro problema. Bueno, es un grupo, es un movimiento, no es nada de eso. Bueno. Yo no creo que sea no creo que la filosofía latinoamericana empiece con la filosofía de la liberación. Me parece que eso sería una visión... primero que sería desconocer las producciones anteriores, implicaría no solo no tenerlo en cuenta, sino además mostrar ignorancia al respecto. Si querés pensar alguien podría decir, bueno, el momento fundacional tiene que ver con aquella propuesta de Alberdi, ¿no? En 1840, ¿no? Donde plantea, necesitamos hacer una filosofía americana. Le dice americana, pero dado que es una filosofía que nace de las necesidades, es una filosofía latinoamericana, podríamos decir. Quizás ese se podría ser un momento fundacional, pero si uno toma, qué sé yo, a autores como León Portilla, ¿no? Que plantea esta cuestión de que hay una filosofía nahuatl, ¿no? Hay una filosofía anterior a la llegada del europeo. Entonces, bueno, el momento fundacional por ahí está mucho más atrás.
también hay que ver, volviendo a la cuestión, ¿qué significaría, ¿no?, la filosofía? Porque, en definitiva, la pregunta en gran medida se responde atendiendo a cuál es nuestra concepción de filosofía. Así que me parece que creer que la filosofía latinoamericana es el momento fundacional de la filosofía latinoamericana en general, como dije, me parece que es mostrar ignorancia respecto al pasado y tener una mirada un poco prejuiciosa también, ¿no? Entonces, no creo ni que sea la culminación de todo un proceso en el sentido progresivo, ¿no?, en el sentido de que hay como sucesiones de síntesis, no me parece, ni tampoco creo que sea un momento fundacional de la filosofía. En todo caso, podría ser un momento fundacional de cierta forma de hacer filosofía, que tiene que ver con la época, obviamente, ¿no? Que es hacer una concepción de lo que es Latinoamérica como un subcontinente oprimido, y que desde ese lugar la filosofía podría contribuir a tomar conciencia de la opresión para ayudar, generar, acompañar movimientos de cambio en función de la liberación. En ese sentido, quizás podríamos pensar que es el punto, no sé si el punto de inicio, pero un punto importante en lo que respecta a ese proceso de liberación. Ahí, Alberto, vos estás pensando más como un movimiento que como un grupo, la filosofía de la liberación. Lo que pasa es mirá, hay un texto que para los que nos dedicamos a estas cuestiones es muy importante, que es Filosofía de la Liberación Latinoamericana, que es el libro de Horacio Ceruti. Es un libro que tiene muchas cuestiones que tiene algunas expresiones muy duras. Él formó parte, claro que él formó parte del grupo originario, digamos, de la filosofía de la liberación, entonces que habla desde adentro, ¿no? Ya habiendo abandonado algunas posiciones, el texto es de los 80. Creo que lo escribe en el 79 y lo publica en el 80, si no recuerdo mal. Tiene toda una introducción está patrocinado por, patrocinado no, apadrinado, digamos, por Leopoldo Seos. Es un texto que aparece, ¿no?, con toda una fuerza interesante. Está bueno tener que tu libro esté apadrinado por Leopoldo Seos, está buenísimo, digamos. Claro que sí, claro que sí. Y en ese texto él plantea algo que a veces no tenemos en cuenta, y es que la filosofía de la liberación no es un todo homogéneo. No es que es un grupo de muchachos que piensan todo lo mismo, que están todos de acuerdo en todo, y que plantean una especie de credo que es la filosofía de la liberación. No, ni por casualidad. Hay algún manifiesto que firman todos, pero es un manifiesto muy amplio. Después hay posiciones muy encontradas. Bueno, el Ceruti lo que hay marca 4 grupos, ¿no?, que se definen en función de cuál es el rol o cuál es la posición que tienen frente a lo que él llama populismos, o mejor dicho, el peronismo concretamente, y al marxismo. Entonces, en función de cuál sea la posición sobre estas dos variables, podremos encontrar distintos subgrupos. Muchos subgrupos que son bastante incompatibles, ¿no? Entonces, por eso, quizá la palabra movimiento en algún sentido exprese mejor lo que es esto que es la filosofía de la liberación, ¿no? Quizás a la distancia pareciera ser que son todos iguales, pero en realidad no, había muchas tensiones. De hecho, tengamos en cuenta que muchos de estos filósofos siguen vivos, entre ellos, bueno, Enrique Dussel, Horacio Ceruti, Roig no está vivo, murió hace, no sé, algunos años, pero bueno, Kuyen, son todos filósofos que después se fueron abriendo y que abandonaron alguna de esas posturas. Digamos, incluso ni siquiera se sentían identificados con el nombre filosofía de la liberación. En el caso de Ceruti y en el caso de Roig, por ejemplo, prefieren hablar de una filosofía para la liberación, ¿no? Porque una filosofía de la liberación pareciera ser que es como si la filosofía fuese el motor principal de la liberación, cosa que está muy presente, por ejemplo, en algunos textos de Dussel, sobre todo en los textos de los 70, pero la visión de ellos es, no, la filosofía aporta, la filosofía tiene algo para decir.
pero ni por casualidad es el principal motor, la principal causa que va a producir la revolución o algo por el estilo, ¿no? Así que, en principio, respondiendo a tu pregunta, creo que la filosofía de la liberación no es el punto de inicio de la filosofía en general latinoamericana. Me parece que quizás la palabra movimiento podría llegar a reflejar un poco mejor de qué estamos hablando. Dentro de ese movimiento, como te dije, había muchas disidencias. Una de las posiciones es la de Dussel, y por lo tanto, identificar la posición dusseliana sobre la filosofía con toda la filosofía de la liberación es simplísimo, es error. Y por lo tanto, considerar el libro Filosofía de la Liberación como un libro representativo de toda la filosofía de la liberación también sería equivocado. En todo caso, y esto lo dice el propio Dussel, lo dice más que nada en el capítulo que le dedica a la exterioridad, ¿no? Él dice, vamos a hablar de la categoría más importante de la filosofía de la liberación, al menos desde, no me acuerdo la palabra exacta, pero dice, al menos desde mis perspectivas, no dice eso, pero dice, al menos tal como yo la concibo, la filosofía de la liberación. Claro. Es verdad que muchas veces terminamos confundiendo la filosofía de la liberación con Enrique Dussel. Y mucho ha hecho el propio Dussel para confundir una cosa con la otra. Pero no, me parece que sería equivocado confundir una cosa con la otra. Sí, sí, muy bien. ¿Cómo? No sé si te respondí todo. No me acuerdo. No, sí, claro. Y en el caso, quizás lo que podrías señalar, vos hablaste del Dussel de los 70, ¿no? De esta época. El libro Filosofía de la Liberación, es un libro representativo del pensamiento de Dussel de esa época. Sí, es el primer texto que él escribe luego de, bueno, cuando se va de Argentina y va a México, hasta hoy en día, él vive en México. Es un libro que él mismo lo define como un libro que cierra una época, y la época que cierra, dice él, es la época argentina. Por lo tanto, podríamos decir que sí, que en gran medida es un texto que representa toda la etapa argentina. Aunque lo que pasa con ese libro, bueno, ese libro tuvo muchas reediciones. Claro. Sí, te iba a preguntar por eso, digamos, hubo varias reediciones que tienen agregados también, ¿no? Tienen algunas modificaciones de él. Y hay siempre como una reafirmación de ese libro. Más allá de que el pensamiento de Dussel, seguramente me vas a decir, fue cambiando, y de hecho esto lo hablamos la última vez que nos encontramos en persona en una marcha, y me decías, no, pero bueno, ese es el primer Dussel. Y yo dije, o sea que hay más de un Dussel, que es lo que empieza, esa mirada más microscópica, empieza a ver matices que uno en la pintura de brocha gorda no ve, digamos. Por eso te lo preguntaba. Mira, algo que fui descubriendo ahora, leyendo más sistemáticamente la obra de Dussel, es que en las reediciones modifica bastante sus obras. Y no solo, a ver, no sé cómo decirlo, sin sonar raro, pero lo que supuestamente, a ver, lo que reedita, que supuestamente corresponde a una primera edición, está modificado. Quiero decir, él te pone prefacio a la primera edición. No sé. Y el texto es de los 90. Bueno, el texto es de los 70. Pero el prefacio a la primera edición. Entonces vas al prefacio de la primera edición, es decir, del 76, 77, comparás, y no es el mismo. Sí, y sí. lo hace con Filosofía de la Liberación, lo hace con otros textos. Por ejemplo, en el 74 él publica un libro que se llama Métodos para una filosofía de la liberación. Métodos para una filosofía de la liberación. Ese texto es la reedición de La dialéctica hegeliana, que es un texto que publica en el 72, aunque escribe en el 69.
En Método para una filosofía de liberación, en el prefacio de la primera edición, vos lo lees y es el mismo que el del 72. Si vos agarrás el texto del 96, Filosofía de Liberación, y el prefacio de la primera edición, y lo comparás con el del 77, o 76, ya siempre fueron los años, tampoco coincide. Ni hablar del contenido, pero ahí ya tiene sentido, digamos. Es bastante común, digamos, modificar los textos. Pero si vas a presentar un texto como prefacio de la primera edición y lo modificás, ya deja de ser el prefacio de la primera edición. Es el prefacio del 2020, qué sé yo. Sí. Y bueno, y así como están esas cosas, hay otras modificaciones que van acompañando los propios cambios que hay en Dussel. Concretamente, yo creo que si tuviésemos que comparar al Dussel de los 70 con el Dussel posterior, bueno, hay una estructura general que coincide en su forma de pensar la filosofía, y es partir del oprimido, escuchar la voz del oprimido, y la tarea de la filosofía, en diálogo con el oprimido, de escucha, ¿no? Porque el filósofo sería el primero que escucha la palabra del oprimido, en función de ese diálogo, poner en marcha o acompañar un movimiento de transformación de la realidad opresiva. Esa lógica está presente en los textos de los 70 hasta hoy en día. Ahora bien, hay muchas cosas que van modificándose. Una de estas cosas tiene que ver con algo que mencioné recién respecto al papel del filósofo. Yo creo que en los textos de los 70 hay una posición un tanto elitista, te diría, incluso respecto al filósofo, y su lugar dentro de los grandes movimientos de transformación social. El papel del filósofo es protagónico en los 70. ¿No? Si bien ahí tiene sus idas y vueltas, en líneas generales el papel del filósofo es muy importante en lo que es la transformación de la situación de opresión en América Latina. Supuestamente es el pueblo, pero cuando vos lees el texto, es el pueblo acompañado, guiado, y te diría que hasta esclarecido por la voz del filósofo. Entonces hay una visión un tanto paternalista de lo que es el pueblo, me parece a mí. En los textos, yo te diría del 85 para acá, más o menos, la lógica general no cambia, se parte del oprimido, pero el papel del filósofo, sin llegar a ser secundario, empieza a ser, alguien que forma parte del proceso de toma de conciencia de los pueblos oprimidos para lograr la transformación social. Creo que esa es una primera modificación para tener en cuenta, que creo que eso tiene que ver en gran medida con algunas de las críticas que recibió, entre ellos del propio Horacio Cerruti, que en este libro que es muy crítico de toda la posición de Dussel y de Scanonia, de lo que llama los populismos, ¿no? A la filosofía. Él le da unas clasificaciones, dice la posición populista, entre la cual entra Dussel y Scanonia, tiene esta cuestión, ¿no? Según él, y yo coincido, de que el rol del filósofo es importante, muy importante y casi central en lo que es la liberación. Después hay otra modificación que tiene que ver con la mirada que hay sobre Marx. En el Dussel de los 70, Marx es uno más de los filósofos, no solo egocéntrico, sino que es uno más de los filósofos cuyo pensamiento entra en la lógica de la totalidad. Sí, es un filósofo que, en definitiva, termina legitimando el orden de cosas, a pesar de que dice que no, termina legitimando el orden de cosas, y que, por lo tanto, no reconoce la exterioridad, no reconoce la alteridad, sino que termina resolviendo las contradicciones dentro de un todo que no es verdaderamente revolucionario, digamos. A partir de la segunda mitad de los 70, Dussel empieza a leer sistemáticamente a Marx y empieza a cambiar su mirada, entre comillas. Empieza a aceptar a Marx. De hecho, por ejemplo, en la filosofía de la liberación, en el texto, hay muchas referencias a Marx y referencias positivas a Marx.
Ahora, el problema es que no es que el Marx que aceptaba, que rechazaba en los 70, ahora es aceptado, porque cambió Dussel. No, en verdad Dussel cambia la concepción que tiene de Marx. Así como Marx en los 70 era un filósofo de la totalidad, para Dussel, a partir de los 80 o mitad de la década del 70, empieza a ser Marx un filósofo de la exterioridad. Dice, no, lo leí mal, dice. Lo comprendí mal. En realidad Marx es un filósofo de la exterioridad. Marx piensa por fuera de la totalidad. Marx es un filósofo que tiene en cuenta un más allá del horizonte de totalidad. Es capaz de reconocer, digamos, la mirada del otro. Ahí hay un cambio, pero como te dije, no es tanto que no es tanto una modificación del propio Dussel, sino que en Dussel se opera una transformación de la mirada que tiene sobre Marx. En otras palabras, el Marx de los 80 para Dussel no es el Marx de los 70. Para que tengas una idea, bueno, y eso tiene que ver con otra cuestión que diferencia a un Dussel de otro. Dios en los 70 está muy presente en Dussel. Dios, el absoluto, el otro con mayúscula, el infinito, está tan presente a punto tal que sin Dios no sería posible la liberación. En Dussel, si vos sacás a Marx, a Dios. Qué lindo fallido. Bueno. Lo podemos dejar, ¿no? Ese fallido. Sí, déjalo. ¿Lo editamos? Dale, gracias. Qué grande. Ya, si te pongo la biblioteca, tengo toda la hora de Marx. Si vos eliminás la categoría de Dios, que Dios en definitiva en Dussel, casi digo vuelta a Marx, en Dussel, Dios es la exterioridad última, es la garantía del proceso de liberación. ¿Y qué ocurre? En la mirada que Dussel tiene sobre Marx, en Marx no hay Dios, o mejor dicho, no hay un Dios otro exterior. Lo que sí hay es un todo que es divinizado, según Dussel. Dussel dice, bueno, como Marx no acepta a un otro absoluto, Dios, entonces cae en una posición panteísta de divinización del todo, de la divinización de la realidad, la divinización del estado de cosas, etc. Por lo tanto, la filosofía de Marx, en el fondo, no sirve. A partir de esta lectura que hace de Marx, empieza a ver que en Marx sí hay la categoría de exterioridad está presente, y si bien no dice que Marx cree en Dios, no es que dice Marx acepta la existencia de Dios, etc., lo que sí hace es plantear una mirada sobre Marx a punto tal que, si bien Marx no está afirmado, sí están dadas las condiciones de posibilidad de un Dios otro en el pensamiento de Marx. De hecho, él llega a hablar, por ejemplo, en su texto, un texto que se llama Las metáforas teológicas de Marx. O sea, las metáforas teológicas de Marx. Vos, fíjate, pasamos de no hay lugar de Dios, en Marx para poner a Dios, a un libro que se llama Las metáforas teológicas de Marx, en donde reconoce que hay una especie de teología negativa, es decir, si uno agarra la interpretación que Marx o las referencias de Marx a la Biblia concretamente, es una posición bastante coherente con todo lo que es la teología de la liberación, y si bien no se llega a afirmar la existencia de Dios, se deja abierta la posibilidad. En tanto que se deja abierta la posibilidad, cosa que antes no se hacía en la visión de los 70, entonces es posible incorporar el pensamiento de Marx a lo que es la filosofía de la liberación, al menos en la perspectiva de Dussel. Esos son cambios importantes que me parece que se dan entre el Dussel de los 70 y el Dussel posterior. También esta cuestión del elitismo, como te decía antes, me parece que eso también va a ir a poco, va modificándose un poco, ¿no?
Generalmente está bueno marcar esos cambios para que se vea también que los filósofos no son pensamientos monolíticos terminados una vez y para siempre, sino que están en un devenir, van cambiando, se van matizando, se van metamorfoseando hasta el punto a veces de hacerse casi irreconocible, pero eso porque vamos abriendo el microscopio demasiado, ¿no? Y también porque a veces, digo, cuando uno trabaja un texto y trabaja un autor, a veces simplifica las cosas, las presenta, digo, Dussel, Filosofía de la Liberación, pero hay todo un movimiento más complejo. Digo, eso está bueno, por lo menos marcarlo, verlo. No, tampoco es que estamos formando especialistas en el pensamiento de Dussel, pero para que se vea que la cosa siempre tiene un trasfondo más de complejidad que a veces se asoma y a veces no se asoma. Y en el caso que vos decías de la cuestión de la élite, bueno, es un tema súper interesante también para la época, para los 70, la fuerza de la vanguardia, ¿no? Estaba pensando más que nada en eso, el papel del intelectual transformador, y eso también tiene mucha fuerza y después, claro, después aparece otra cosa después de los 70 porque justamente fue una época que tiene una serie de cuestiones históricas bastante importantes, bastante intensas. Eh, y esto que decías de Marx me gusta, creo que están los dos, Marx, se puede leer de varias maneras, no es tan, o sea, digo, que Dussel cambie su lectura de Marx, eso es porque Marx es un pensador, como todo gran pensador, que ofrece un montón de miradas posibles y demás, y las metáforas teológicas, no lo leí ese libro, pero sí, sí, ya en el joven Marx y toda su influencia con Hegel hay un montón de teología dando vuelta. No Sí. solamente la frase esta, ¿cómo era? El dios dinero, no me acuerdo ahora. Bueno, no es solamente una frase, hay un montón, es una cantidad de componentes. Pero bueno, eso nos llevaría a otro conversatorio que dejaremos para otra oportunidad. ¿Seguimos, Alberto? ¿Querés hacer una pausa? Todo bien, todo bien. Sí. Bueno, pregunta 4, bolilla 4. En este Ya lo libro, estudié. En este libro nos referimos a Filosofía de la Liberación. Dussel muestra todo un intento de sistematización y fundamentación de las disciplinas y de las partes de la filosofía. Y si bien el desarrollo toma como punto de partida y anclaje la vida cotidiana, ¿no? La cotidianidad, se nota que hay una fuerte impronta de la discusión filosófica y la apropiación de autores y corrientes de la tradición, muchos nombres también. Entonces la pregunta acá es, ¿se puede decir que hay una preponderancia en esta obra de la forma, digamos, por sobre el contenido? Como que es una obra que pretende todo el tiempo sistematizar el saber de la filosofía de la liberación y no tanto entrar más en los contenidos específicos. Sí, yo creo que hay algo de eso. Y volviendo un poco a, a esto que hablamos no me acuerdo si fue acá, ya me perdí, no me acuerdo si estábamos hablando ahora o antes. Yo te decía que el primer texto, uno de los primeros textos de filosofía que me dieron fue Filosofía de la Liberación. Sí, 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 lo dijiste al comienzo. Y no sé si te dije cuál fue la sensación que tuve al leerlo. Me lo dijiste fuera de la grabación. Eso era. Cuando yo lo leí, confieso que mucho de la lectura que hice quizás tenía que ver con la soberbia propia de alguien que está estudiando filosofía y que cree que la tiene re clara. Hay un momento en el cual uno se vuelve un imbécil, ¿no? Y cree que la tiene clara. Bueno, yo leí el texto ese y creo que estaba en segundo año, una cosa así. Ya me creía la que la tenía clara, te puedes imaginar, ¿no? Entonces, cuando yo leí ese libro, lo leí desde toda esta arrogancia, ¿y esto qué es? Claro, lo leí
Y la sensación que tuve es que no se fundamentaban demasiadas las ideas que ahí se expresaban. Me dio la sensación de que era un libro que era una especie de colección de títulos, ¿no? Donde, de hecho, vos fíjate que están los parágrafos, hay cada parágrafo marcado, entonces el desarrollo es bastante breve, digamos, de cada una de las temáticas. Entonces, lo leí y con la sensación que tuve en su momento fue ese. Es un libro que le falta fundamentarse. Con el tiempo, ya investigando un poco la obra completa, digamos, de Dussel, me di cuenta que mi apreciación, más allá de la arrogancia, no era tan equivocada. ¿Por qué? Porque, bueno, es un texto que es el primer texto que él escribe estando en México. Es un texto que, como él mismo dice en ese libro, lo escribe sin sus libros. O sea, sus libros habían quedado acá en la Argentina. Entonces, medio que lo escribe de memoria, o sea, no hay muchas citas. De hecho, no sé si hay citas. Porque en ese libro lo que él hace es sintetizar su visión de lo que es la filosofía de la liberación, pero una visión que había sido desarrollada por lo menos desde el año 70 hasta el 75. O sea, fueron unos cuantos años en donde él escribe mucho y donde la obra fundamental que está ahí detrás, yo creo que difícilmente se puede entender Filosofía de la Liberación, ese libro, si no se leen todos los tomos de el otro gran libro, que es el gran libro de los 70, que es Para una ética de la liberación latinoamericana, que son, creo que 5 tomos, una cosa así. Son 3 tomos de lo que es Filosofía para una ética de la liberación latinoamericana. En realidad esta es una edición particular, que es la de Editorial Docencia, pero si vos vas a las publicaciones originales, están separados por varios tomos, que si yo mal no recuerdo son 5 tomos. La edición esta de Docencia no es o sea, no recoge la primera edición, salvo la de los primeros 2 tomos, que están en uno solo, sino que recoge ya algunas que están, donde el propio Dussel hace bastantes modificaciones. Claro. Bueno, todo lo que no dice Dussel en Filosofía de la Liberación en el libro, no lo dice porque está acá. O sea, no desarrolla toda la fundamentación, digamos, de varias de sus ideas, porque ya las había dicho en otra parte. En muchos casos, o estaban dichas ya publicadas, creo que los primeros 3 tomos ya estaban publicados, los otros no, creo que fueron publicados, creo, no sé si uno ese año y después en el 79 creo que fue publicado el último, pero más allá de si estaba publicado o no, todo eso ya estaba escrito. O sea, en la cabeza de Dussel ya estaba todo eso, o en algún papel, digamos, excepto por ahí los últimos 2 parágrafos del último tomo, que esos son textos que fueron escritos a fines de los 70. Es lo que fue escrito en los últimos 2 parágrafos sobre la cuestión de la arqueológica, eso no está presente, aunque sí está esbozado, ¿no? Y acá es donde aparece la cuestión de Dios que yo te mencionaba antes. Entonces, ¿es un texto donde prima la forma sobre el contenido? Yo creo que sí. Porque creo que el propósito más que nada es presentar un marco general, un marco categorial de lo que es la filosofía de liberación en la perspectiva dusseliana, dando por hecho que si se quiere profundizar en el tema, por ahí lo correcto sería ir a otra de sus obras. Sí, coincido con la perspectiva desde lo que lo planteamos. Creo que la forma sin duda que prima. Bien, la filosofía de la liberación suele interpretarse como expresión del contexto de los 60, de los 70, que luego decae, o por decirlo de alguna manera, pierde la batalla cultural en los 80, ¿no? Con el auge del neoliberalismo, bueno, y después el fin del mundo bipolar y demás. Y además una consolidación, no solo un auge del neoliberalismo a nivel mundial, sino una consolidación regional muy intensa en los 80 y en los 90, ¿no? Y uno podría pensar que esta filosofía de la liberación se reanima de alguna manera con los populismos latinoamericanos del siglo XXI. La pregunta sería si en este proceso, con todas estas modificaciones, con todo el agua que corrió abajo del río,
¿Se podría decir que es la misma filosofía o que va evolucionando conforme a los contextos, resistencias, avances? Un poco lo que vos comentabas recién, de manera intrínseca al pensamiento de Dussel, ¿no? Es decir, ¿cómo han ido cambiando esos contextos y cómo han modificado, sería la pregunta, en qué medida cambia o en qué cambia o evoluciona el pensamiento de Dussel comparando los 70, pero sobre todo con el siglo XXI, digamos, ¿no? Con un poco el cambio de contexto tan fuerte de los 70, donde, bueno, hay una lucha, hay un sentido, un horizonte por el cual realmente vale la vida, vale la pena la vida incluso, ¿no? Hasta en eso. Y de golpe un auge de todo lo contrario, una hegemonía neoliberal asfixiante, ¿no? Es como una derrota muy fuerte. En ese sentido, es muy lindo el texto de Paulo Freire, Pedagogía de la Esperanza, diciendo, a mí no me vengan con que el neoliberalismo va... no hemos sido derrotados, nos queda la esperanza para transformar un mundo mejor. Pero claramente el contexto ya no es el mismo, ¿no? Ya las evocaciones al oprimido, al pueblo como una unidad, en este marco de atomización, de fragmentación, mercado, consumo, no es el mismo. ¿Cómo podrías Sí, avanzar sobre esto? sin duda que ha habido modificaciones. Creo que sería equivocado creer que todo se basa en una... que claro, no es que vos lo hayas dicho, pero creo que sería equivocado creer que a ver, la desaparición del discurso de la liberación tenga que ver con una especie de refutación, ¿no? Como que los hechos mostraron que ese discurso era falso. Me parece que no hay que descuidar de ninguna manera todo lo que fueron los procesos militares de los años 70, con la persecución de ese tipo de posiciones, con el asesinato concretamente no solo del discurso, sino de los sujetos que portaban ese discurso, más allá de la filosofía, que la filosofía también fue perseguida. Bueno, el propio Dussel sufrió un atentado. Y ni hablar de la cantidad de figuras, más allá de la filosofía, como te decía, que fueron perseguidas, asesinadas, etc. Entonces, ¿hubo cambio? Sí, hubo cambios. ¿Necesariamente porque aquellas ideas eran falsas? No. Creo que no necesariamente habría que pensarlo desde ese lugar. De hecho, te diría que la idea de que América Latina, o al menos de la posición de lo que son los filósofos que de una u otra manera se vinculan con la filosofía de la liberación, el discurso que sigue estando presente y el punto de partida que sigue estando presente es que América Latina sigue siendo un subcontinente oprimido. Que no sea un discurso que esté de moda no le quita validez al punto de partida. Eso por un lado. También es verdad que hubo un desplazamiento, y esto lo han dicho un montón de veces, no hay un desplazamiento de lo que son, ¿no? Desde la categoría de liberación, ¿no?, propia de los 70, a cómo es de liberación, opresión, todas las categorías que tengan que ver, digamos, con esta matriz, digamos, esta forma de concebir la realidad, que es propia de los 70 y de los 60, esas categorías son desplazadas hacia un concepto de democracia, ¿no? Entonces ya hablar de liberación y de opresión en los 80 y los 90 sonaba raro, por decirlo de alguna manera. Hay que ver el grado de aceptación que se tiene un discurso que parte de la opresión y que parte de la liberación en un contexto donde se está hablando ya de democracia y que en gran medida ya se quiere dejar atrás toda la etapa represiva en América Latina. Es cierto que hay en algún punto una vuelta a esas categorías con la llegada de gobiernos como los de Evo Morales, Chávez, el mismo Néstor Kirchner, Lula. Hay una vuelta y me parece que
eso permitió en gran medida el resurgimiento, ¿no?, de algunas de esas categorías, no exactamente iguales como fueron planteadas en los 70, pero sí de alguna manera avaló el arribo nuevamente de ese discurso. En el caso de Dussel no es que lo haya abandonado plenamente, pero sí es cierto que en los 80 y parte de los 90 hay un diálogo que tiene con otros filósofos, con Apple concretamente, un diálogo que es muy rico, de hecho, es más, quizás sea imposible pensar en las obras posteriores, Ética de la Liberación concretamente, sin ese diálogo, pero digamos que sin abandonar el marco general de pensar el pueblo como punto de partida de la liberación, etc., digamos que ese discurso creo que encuentra su clima más adecuado a partir de estos cambios que se dan en América Latina con la llegada de estos nuevos gobiernos. En el medio, sin duda, como te dije, que dentro del movimiento empiezan a haber, o sea, hay una separación claramente, empiezan a adoptarse otras posturas, esto que te decía respecto a ya no hablar de una filosofía de la liberación, sino hablar de una filosofía para la liberación, y eso no es menor. No es filosofía de la liberación, es una filosofía para la liberación. El concepto de liberación sigue estando, desde luego, pero se relativiza el lugar de la filosofía. Y yo creo que ese tipo de cosas serían bastante difíciles de entender si no se tienen en cuenta, por ejemplo, los cambios históricos, ¿no? Sí, sí, además teniendo en cuenta un detalle que suele pasarnos por alto, pero que es importante, que es que el neoliberalismo se apropia fuertemente de la idea de libertad, ¿no? Como y la cota, la redefine y la cota. La libertad es libertad para moverse, consumir, elegir, ¿no? Libertad para elegir. Y es puramente individual, cuando los procesos de liberación son procesos colectivos, ¿no? Entonces ahí hay como, me parece toda una situación, por lo menos, de reformulación del pensamiento, porque de alguna manera no es que el filósofo piensa lo mismo pasa con el concepto de pueblo, ¿no? O sea, esa unidad, esa evocación al pueblo que en los 70 tiene mucha fuerza, en tiempos, no sé, de medios de comunicación muy masivos, mucho engaño, qué sé yo, y por ahí el pueblo está en el shopping, ¿no? En los 90. Entonces, hasta el 2001 acá que explota y que empieza a haber toda una cuestión de construcción del rechazo del neoliberalismo, hay, digamos, esos conceptos que está apelando la filosofía de la liberación se vuelven como un poco difusos. Y me da la sensación que reaviva, creo que Dussel escribe las tesis sobre política en el 2000 y pico, 2005, 2006, por ahí, no sé si. Sí. O sea, como que estos movimientos que él dice, bueno, no son anticapitalistas, pero son antineoliberales, tienen como una reivindicación de aquellas luchas de los 70, ¿no? Y sin duda abren el panorama para un viejo sueño que es esta idea de la unidad latinoamericana, en algún sentido, ¿no? En algún sentido. Bueno, y después sabemos todo lo que pasó, que no lo vamos a contar acá. La filosofía de la liberación se plantea en general ante una situación de opresión o de dominación que caracteriza nuestro contexto desde por lo menos hace 500 años, ¿no? Pero también se plantea como un proceso permanente de crítica y de liberación, por ejemplo, en Paulo Freire. La pregunta sería, centrada de esta manera, ¿no faltaría en la filosofía de la liberación una parte más constructiva? ¿No hay una suerte de liberación siempre postergada, puesta más hacia adelante, siempre a futuro, ¿no? Como que se va corriendo el arco cada vez más y nunca llegamos, que nunca se alcanza a completar. ¿Y no es eso en alguna medida frustrante, digo, para el contexto de los 90, pensando muerte de las utopías, ¿no? O sea, como que
¿No es una frustración eso de proponer un horizonte al que no llegamos nunca? Hay que ver cómo pensar en momentos constructivos cuando el punto de partida es la misma opresión. O sea, cómo pensar en la posibilidad de construir cuando tu punto, cuando tu supuesto es que se vive en una situación de opresión, una situación de dependencia, y que es necesario partir de esa dependencia o de la toma de conciencia de la dependencia para poder construir algo. Entonces, mientras vos mantengas la posición, a ver, que la realidad latinoamericana es la de un subcontinente oprimido y la necesidad de pensar sobre esa dominación, convengamos que es complejo el poder diseñar propuestas constructivas si es que aquello todavía sigue existiendo. Claro que acá también podemos caer, podemos pensar, no caer, pensar en esto que el mismo Salazar Bondi lo plantea cuando dice, bueno, vivimos en un subcontinente oprimido o dependiente, por eso nuestra filosofía es como es, pero podemos empezar a revertir esto pensando justamente en la misma condición en la que nos encontramos. O sea que el punto de partida de subordinación, digamos, es también de alguna manera la excusa para empezar a construir algo. Yo creo que uno de los problemas que hay precisamente en pensar la filosofía de esta manera es eso que planteabas vos. ¿Cuándo llega la construcción? ¿Cuándo llega el momento positivo? Y mientras yo siga pensando que las condiciones no han cambiado, difícilmente pueda empezar a pensar en ese futuro donde esas condiciones no existan. Así que tenemos un problema que creo que, como te dije, acompaña a toda la filosofía de la liberación, sobre todo más que nada en los primeros años. Aún así, creo que la filosofía de la liberación no ha sido ajena al momento constructivo. De hecho, en estos tomos que te decía de Enrique Dussel, así como hay todo un momento, si querés, negativo de análisis crítico de la situación de dependencia, también hay momentos propositivos. Muchos de ellos muy discutibles, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con lo que él llama la erótica latinoamericana, hoy por hoy, ¿no? Desde los distintos movimientos feministas los lees y te querés matar, ¿no? Son posiciones retrógradas, a mi entender, son posiciones retrógradas para los 70. Hoy por hoy ni te cuento. Para que tengas una idea, esto que te decía respecto a la lógica de la totalidad, Dussel llega a sostener que la homosexualidad es producto de esa lógica. O sea, hay una visión negativa de la homosexualidad en ese Dussel, estamos hablando del Dussel de los 70, porque reproduce una lógica que es la misma lógica que produce la opresión. O sea que la lógica de la totalidad es mala. ¿Por qué? Es mala porque produce la opresión. Y es mala también porque produce homosexuales. O legitima la homosexualidad. Bueno, porque claro, eso ya viene desde Platón, ¿no? Lo idéntico que busca lo idéntico y entonces esa es la repetición de lo mismo. Entonces es la lógica de la totalidad. Entonces, bueno, ¿hay momentos positivos en el sentido de que hay propuesta? Sí, se plantea la cuestión de la liberación de la mujer, como te dije, con cuestiones que uno no coincidiría hoy en día, pero que hay un intento de proponer, también desde la política, desde la economía, hay algo de eso. En el Dussel posterior, creo que eso está un poco más claro. Bueno, por ahí el texto que planteabas respecto a la cuestión de la política, todo lo que es el texto Ética para la Liberación en la Edad de la Exclusión y la Globalización también tiene
creo que es un texto que, si bien parte sí, a ver, se sigue suponiendo, obviamente, la situación de opresión, creo que es toda una ética que más bien propone, ¿no? Entonces, relativizaría la idea de que el momento de producción y de aporte y de construcción dentro de la filosofía latinoamericana es algún momento postergado. Creo que está, podrás coincidir o no, pero hay algo de eso. La otra cuestión es preguntarse respecto a si el momento propositivo es necesario dentro de la filosofía. Quiero decir, ¿por qué tendríamos que pedirle a la filosofía su momento constructivo? ¿Por qué tendríamos que pedirle al filósofo o a la filósofa que aporte algo en el sentido de que me dé soluciones? Si uno lee al propio Marx, ¿no? Hay un Marx clásico, digamos, ¿no? Esta es la cuestión de la crítica al capitalismo. Pero no propone nada. No, está bien, habla del comunismo. ¿Cuántas páginas le dedica al comunismo? 5, ponele. Sí, sí. Entonces, ¿qué? ¿No sirve el pensamiento de Marx? Sí, sí, claro que sirve. Pero no me propone nada. No, pero ¿por qué pensar que la filosofía está para eso? Ni Sí, hablar de Nietzsche, ¿no? Que agarramos Nietzsche y lo tiramos por la cara, lo quemamos porque no propone nada o propone poco. ¿Qué sé yo? No sé si la filosofía está para proponer cosas. Es más, te diré que quizá la filosofía está para no proponer cosas, ¿no? Para tachar caminos más que para construirlos. No digo que no haya filosofías que propongan cosas, y tampoco estoy diciendo que no esté bien hacer eso, no estoy diciendo eso. Pero creo que también es para preguntarse si es una tarea propia de la filosofía en todos los casos, ¿no? sí. Sí, yo no lo pensaba la pregunta tanto en ese sentido, digamos, entiendo que el componente destructivo ya es un componente constructivo también, ¿no? O sea, el mismo proceso de deshacer algo va construyendo algo nuevo con aquello que deshace. El punto por ahí viene más de traspolar un poco una objeción que le hace Kusch a Freire, cuando es más duro de lo que voy a reconstruir acá, es mucho más duro el texto. Lo voy a simplificar y lo voy a hacer más bondadoso, si se quiere. Y él lo que le dice es, bueno, desconoces la realidad del oprimido, o sea, vos lo que querés es al oprimido para sujetarlo a un proceso que lo saque de su propio estar, y nunca te metiste adentro del estar propio del oprimido para comprenderlo y para entender que ahí hay cultura, que ahí hay saber. Entonces, por ese lado venía más la objeción, ¿no? Es decir, el hecho de poner tanto acento en el colonizador, el hecho de poner tanto acento en el opresor, a veces quizás es también una manera de alimentarlo, de hacerlo más poderoso todavía, y sobre todo un tema que para mí desde Kusch es súper importante, decir, che, ¿qué conocemos de lo propio? ¿No? Es decir, ¿cuánto vamos a investigar esa cultura popular? Uno ve, por ejemplo, en los textos de los 70, Dussel habla de la cultura popular preservada, digamos, de la mirada hegemónica. Y después, bueno, claro, con los medios masivos, hoy diríamos con las redes, con esta cosa del mercado de comerse todo, digamos, no hay una cultura popular que esté sustraída como si fuera algo puro de todos esos mecanismos de dominación. Entonces ahí dice, claro, ¿y por qué no hurgamos entonces en esa realidad del oprimido para ver si no tenemos también algo para aprender, ¿no? Y no simplemente quererlos convencer de que hay un sistema que les está aplastando la cabeza. Sí, coincido. Ahora entiendo para dónde va la pregunta. Sí, yo creo que en lo que es la posición formal de muchos de estos filósofos está la idea de escuchar la voz del oprimido. Ahora, no sé hasta qué punto esa formalidad realmente se concreta, ¿no? Porque esta cuestión de entrar en diálogo con el pueblo, ¿no? El saber escuchar, el mantenerse en silencio para poder tener una escucha atenta y aprender desde él, ¿no? Que para ser buen maestro primero hay que ser buen discípulo y el maestro es el pueblo, etcétera, ese tipo de cosas que creo que están muy bien, es una posición muy
una posición en la que en gran medida adhiero, digamos, no sé hasta qué punto realmente se termina concretando. No sé qué tan cercano se está a ese otro, al pueblo, vaya a saber qué significa eso, no vamos a entrar ahí, no también qué significa el pueblo, qué sé yo. Pero bueno, a lo que voy es, no sé qué tanto lugar tiene la voz del sujeto oprimido, del pueblo, en este tipo de filosofías, más allá de la formalidad de la que hablamos recién. Claro, ¿y qué pasa, también cruzándolo con la pedagogía del oprimido? ¿Qué pasa cuando la voz del oprimido es en realidad la voz del opresor internalizada en el oprimido? Sí. O sea, Es que digamos, también ahí está la cuestión de cómo, a ver, ¿cómo establezco los criterios para decir esta es la voz del oprimido pura, por decirlo de alguna forma, y esta es la voz del oprimido alienado, digamos, para utilizar un concepto de los 70? ¿No? ¿Cuál es el filtro que tengo? Y en todo caso, ¿quién soy yo para decir esta es la voz del pueblo y esta es la voz del pueblo alienado y esta es la voz del opresor y este es el discurso liberador? O sea, hay una serie de cuestiones que en abstracto suenan muy bien, porque yo puedo decir, tengo que escuchar al pueblo y el pueblo está alienado y por lo tanto tengo que ser parte de un proceso de toma de conciencia de la opresión y bla, 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 y suenan bárbaros. Bien, ¿y vos quién sos? el filósofo. Yo soy el filósofo, soy el profeta, ¿no? Soy el filósofo profeta que te vengo a decir, mira, esta es la verdad y esta es la opresión, este es el discurso real, verdadero, y este es el discurso alienado. Ojo, también eso es una postura que ¿Sabés qué podemos es peor, llevar. Alberto? Tenemos la historia de Sócrates para justificar nuestro fracaso también, ¿no? También, sí, No nos desde luego. comprende, la ciudad no nos comprende, el pueblo no nos comprende, a Zaratustra tampoco, nadie lo comprende. Exacto, sí. Y bueno, y eso un poco cuando hablamos de la cuestión del elitismo, ¿no? Está eso. Y yo vengo acá a decirte cómo vamos a liberarnos. ¿Qué sé yo? Ah, estaba oprimido, no sabía, ¿no? ¿Y qué significa estar oprimido? Y, no sé, me parece, como te dije, que en parte es un discurso que podría llegar a ser peligroso, eh, pero eso no tiene que llevarnos a renunciar a la posibilidad, digamos, de acompañar los movimientos de cambio. Y yo creo que esto es central. El problema es cuando yo creo que estoy en un lugar desde el cual puedo dirimir los discursos verdaderos, separar los discursos verdaderos de los falsos. Ahora, si como intelectual me comprometo en una lucha que realmente está llevando adelante el otro, y yo estoy dispuesto a participar de eso, yo creo que eso es una posición sana, correcta, si querés, porque pongo en juego mi propio discurso de verdad. No es que me paro en la verdad para decir que tu discurso es falso. No. Pongo sobre la mesa las cartas que tengo y te digo, mirá, yo tengo esto para decir, tengo esto para exportar y sobre todo estoy acá para escuchar. Desde ese lugar me parece que se puede construir una filosofía de la liberación, si querés, muy prometedora. Si caemos en lo otro, de que soy el profeta y te vengo a decir cuál es el camino para llegar a la tierra prometida, ahí estamos en problemas. Dussel dice que la filosofía de la liberación tiene el desafío de repensar todo lo pensado, ¿no? Todo lo pensado hasta ahora. Y repensarlo desde el posicionamiento, digamos, de la periferia, de los explotados o la exterioridad. Y también tiene el desafío de pensar lo no pensado, ¿no? Repensar lo pensado por ahí queda más claro, ¿no? Porque ahí habría como una suerte, digamos, de historia del pensamiento que se puede más o menos seguir. Ahora, el desafío de pensar lo no pensado me resulta más interesante, ¿no? Uh -huh.
Pero igualmente en relación con lo primero, repensar lo pensado, la pregunta sería, ¿qué autores o corrientes te parecen que pueden contribuir a la formación global o general de la filosofía latinoamericana? Y en relación con lo no pensado, pensar lo no pensado, ¿qué temas o conceptos te parece que forman parte o que deberían formar parte de lo no pensado por la filosofía latinoamericana? Eh, Creo que en parte, creo que las dos cosas pueden ir de la mano. Creo que en gran medida lo no pensado es por ahí, tiene que ver con lo que hay que volver a pensar, si querés. Que en el caso de la filosofía de la liberación o la filosofía latinoamericana en general, me decías. En principio la referencia está tomada de la filosofía de la liberación, pero yo lo tomaría más como la filosofía latinoamericana, ¿no? ¿Qué es lo no pensado para la filosofía latinoamericana? Me parece que una de las cosas que más está, digamos, moviendo bases tiene que ver con el pensamiento cercano a los distintos movimientos feministas. Creo que ahí hay mucho. No significa que no se haya pensado. Yo me acuerdo ya desde los 90, Arturo Andrés Roig viene planteando la necesidad de pensar en las mujeres, decía él, desde una posición latinoamericana. Yo creo que, si bien se ha avanzado, creo que no es un tema ausente, creo que lo que sí falta es retomar algunos presupuestos de la filosofía de la liberación, o al menos en alguna de sus variantes, para poder pensar en la cuestión, por ejemplo, de la opresión de la mujer. Como te dije, el propio Dussel escribe sobre eso, pero hace una serie de consideraciones que, como te decía, hoy por hoy, no solo suenan y son retrógradas, sino que además creo que en gran medida hasta podrían ser contradictorias con el mismo discurso liberacionista del propio Dussel. O sea, me parece que en la filosofía de la liberación, y concretamente en Dussel, hay una serie de ideas que prometen mucho, que servirían, digamos, para poder pensar en la cuestión de la liberación de las mujeres, y que sin embargo, quizás por una cuestión prejuiciosa, quizás por su formación, no lo sé, termina cayendo en una lógica que de una u otra forma termina legitimando la opresión de la mujer. Por ejemplo, para que tengas una idea, primero tener una visión muy sustancialista de lo que es la mujer, ¿no? Esto es la mujer. Segundo, una visión binaria, varón, mujer. Quizás en los 70 es comprensible, ¿no? La ruptura del binarismo es algo más actual. Entonces, podríamos pensar lo que induce está justificado, entre comillas, una visión biologicista de lo que es el género. Pero son cosas que hasta hoy en día Dussel más o menos mantiene, ¿eh? No nos olvidemos, en los 90, donde responde a una serie de preguntas, en donde supuestamente tiene que rectificarse en algunas posiciones, y más o menos termina diciendo lo mismo. Para que tengas una idea respecto a la homosexualidad, dice el problema de la homosexualidad, ¿no? Respecto al problema de la homosexualidad, hay que actuar por la lógica del mal menor. Termina diciendo unas cosas que son condenables, sinceramente condenables. Entonces, te diría que esos son temas que están pensados en la filosofía de la liberación, pero que aún así son temas pendientes en la filosofía de la liberación.
Ni hablar de las disidencias sexuales en general, que más allá de este comentario que te hice sobre la homosexualidad, es un tema que que al menos hasta lo que yo he visto no ha sido ni siquiera pensado demasiado. Yo creo que por ahí hay toda una variable para tener en cuenta que podría de alguna manera resurgir muchas categorías que son propias de al menos parte de este movimiento. Está muy bien. Sí, además lo que señalás es, para los que nos dedicamos a filósofos de otra época, es un motivo común de caer en esa explicación horrible que es, bueno, el contexto, las ideas, ¿no? Es de golpe la opinión contingente, subjetivísima del filósofo aparece justificada por todo un sistema que supuestamente le daría sustento. Digo, a Hegel también le pasa eso, ya que lo mencionabas antes. O sea que hay como bueno, cada uno es hijo de su tiempo y también se lleva con su tiempo prejuicios que son lamentables y entonces la necesidad termina siendo contingencia en última instancia. Pero bueno, más allá de eso, yo te preguntaba esto de autores, corrientes, más allá de la filosofía de la liberación, y pensando en una suerte de filosofía latinoamericana, ya dando por hecho de que estamos de acuerdo, de que existe una filosofía, bueno, ¿y qué no le podría faltar a esa filosofía latinoamericana y cuáles serían sus problemas para pensar, sus desafíos para pensar? Ahora, más allá de la filosofía de la liberación, o sea, contamos con que la filosofía de la liberación es indudablemente muy representativa, pero más allá, ¿no? Bueno, el feminismo o los feminismos latinoamericanos son todo un tema para pensar, justamente. Sí. En línea con eso, creo que lo que es la historia, estoy pensando en la cuestión de los feminismos, digamos, el rescate por ahí de visiones originarias sobre la mujer, sobre la mujer y sobre las disidencias sexuales también. Creo que no es un tema que por ahí esté tan presente dentro de lo que es la filosofía latinoamericana. Quizás entrar más en diálogo con posiciones no sustancialistas de lo que es el género, Butler, Preciado, creo que son filósofas que son rescatables para poder pensar estas cosas desde América Latina. El tema también es cómo hacer para no caer en eso que decíamos al principio sobre la moda. A ver, ¿por qué pensar desde ahí? ¿Hasta qué punto la propuesta sería pensar desde ahí? Porque realmente es un pensamiento novedoso, en el sentido de que tiene lo suyo para aportar a un pensamiento latinoamericano, o se impone la necesidad de pensar desde ahí porque es el lugar que se está proponiendo para poder pensar las cosas. Y se lo propone por modas editoriales o lo que sea. Y en ese sentido te diría, quizás un gran tema para pensar desde la filosofía latinoamericana es precisamente la tensión entre un pensamiento no latinoamericano y la necesidad de incorporarlo, aunque sea para rechazarlo, me refiero a tenerlo como tema, como objeto de estudio, como objeto de reflexión, pero esa tensión que se da entre la necesidad de pensarlo y de repensarnos respecto a por qué creemos que hay que pensarlo. Quiero decir, ¿por qué lo pienso? ¿Por qué es un objeto de pensamiento? ¿Porque me resulta valioso o porque se me está imponiendo? Creo que, teniendo en cuenta que la historia de América Latina está muy marcada por eso, ¿sí? Positivismo europeo, listo, positivismo latinoamericano. Espiritualismo europeo, espiritualismo latinoamericano. Romanticismo europeo, y así. Es un tema en América Latina. Entonces, y es un tema que no nos es ajeno hoy. Entonces, creo que un posible tema es precisamente el modo en que nos relacionamos con filosofías que o están de moda
o realmente son filosofías que podrían llegar a enriquecer nuestra propia posición. Creo que ese sería un tema. Bueno, muy interesante, muy interesante. Bueno, Alberto, ¿te quedó por decir algo más? Creo que no. Ahora no se me ocurre nada. Bueno, la verdad, te agradezco un montón, infinitamente. No sabes cómo uno aprende, escucha, realmente estas situaciones para mí son como un rato de placer y de aprendizaje mutuo. Y bueno, nada más que decirte muchísimas gracias, qué sé No, yo. por favor. Gracias por mejorar nuestros saberes, nuestras perspectivas, y por aportar una mirada realmente que súper, súper interesante a todos estos temas. No, gracias a vos, gracias a los estudiantes, a las estudiantes que van a estar ahí escuchando esto. Espero que mis palabras hayan aportado algo, aunque más no sea para estar en contra, que ya sería una forma de aportar algo justamente. Así que, te agradezco yo justamente por darle existencia a un espacio como este, porque volviendo un poco a lo que decíamos al principio, el tener espacios para poder pensar en la filosofía latinoamericana los espacios no son muchos, y el saber que desde la docencia, en un instituto de formación docente, se está hablando de esto es realmente importante.